Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi comunicación sobre mi trabajo titulado Expresión oral a través de recursos online. Mi nombre es Geray Rodríguez González y la pregunta que orienta el trabajo es: ¿se puede trabajar la expresión oral aún teniendo clases en línea? ¿Y cómo hacerlo? Bien, la justificación obviamente sería la situación en la que nos encontramos producida por el COVID-2 o popularmente conocido como la coronavirus. Esta situación ha provocado que el sistema educativo traslade sus clases desde la forma presencial a la manera en línea, a distancia, provocando que los profesores, los alumnos y sus compañeros solamente puedan verse a través de una pantalla. Esto ha provocado que la expresión oral no se trabaje, porque como vemos, es la forma más útil y común de de impartir una clase es a través de una videollamada. Esto provoca la pérdida de interés del alumno, siendo el único recurso que se da, que se usa, y no pudieron trabajar, como he dicho antes, la expresión. Ahora bien, los objetivos que me gustaría conseguir transmitir a las personas que están viendo este vídeo son dos. El primero es que aún desde casa con la educación online se puede trabajar la expresión oral. Y el segundo sería que nos demos cuenta de que la forma de evaluar tiene que cambiar porque el contexto ha cambiado. Y ahora bien, como dicen los autores Walter de Bot y Van Hel en 2012, la lengua madre o la segunda lengua se puede perder con el desuso o en situaciones prolongadas de aislamiento social. Esto se acentúa en los estudiantes más jóvenes, que son la mayoría, como los estudiantes de primaria y secundaria. Para trabajar esto tenemos muchísimos recursos con los que trabajar la expresión oral y aumentar la motivación de los alumnos. El primero de ellos sería el podcast. Un podcast es un formato de audio en el que una persona habla sobre un tema en concreto. Es muy fácil trasladarlo a clase, a los contenidos de clase, y resulta muy accesible. Se ha convertido en una herramienta muy popular, no solamente en personas jóvenes, sino también en personas adultas, por lo que sería muy conveniente usarlo en nuestras clases. Y el segundo recurso que voy a destacar en esta presentación sería VoxPop. Tiene la misma dinámica que un foro, pero cambiando la forma escrita por la oral. Las personas en este recurso van a hablar sobre un tema, dejando una serie de audios, y sus compañeros pueden responder o hacer nuevas aportaciones, lo que resulta muy conveniente. Pero como no todo depende de la realidad, no solamente se trabaja con la parte auditiva, también sería conveniente grabar vídeos con distintas plataformas, donde no solamente veamos cómo el alumno trabaja su léxico o su tono de voz, y también veamos cómo gesticula y cómo se comporta ante una cámara. Y ahora, como en todas las metodologías, encontramos unas ventajas y unas desventajas. Como elementos favorecedores, vemos la existencia de un clima, un contexto que nos rodea bastante cómodo, con un horario flexible que imponemos nosotros mismos, además de que los recursos que estamos utilizando son bastante accesibles y gratuitos. Por otro lado, los inconvenientes que encontramos es principalmente el contexto de aislamiento social, o los muchos elementos que nos rodean que pueden distraer nuestra atención de las tareas, o por otro lado encontramos el inconveniente de que en algún momento se pueda estropear algún sistema informático, sea software o hardware, siendo algo bastante costoso en ese caso y desconectándonos del resto de la clase y compañeros que están trabajando de forma online. Y por último, la forma de evaluar. Como el contexto ha cambiado, la forma de hacerlo también debe de cambiar. Ya no nos encontramos en un proceso en el que ayudamos a nuestros alumnos y estamos observando continuamente cómo se desarrollan las tareas. Según el autor Dorrego 2016, los maestros debemos permitir que la responsabilidad del desarrollo del trabajo recaiga completamente sobre los hombros de nuestros alumnos. A cambio, tenemos que ofrecerles un feedback, una retroalimentación junto con nuestra evaluación, porque recordemos que no buscamos la excelencia desde el principio, sino trabajar sobre los errores para que el alumno vaya mejorando. Hay que tener en cuenta que lo que se busca en todo momento es una evaluación cualitativa y no una cuantitativa. Por último, me gustaría terminar la presentación con una reflexión. Día a día nos damos cuenta de cómo avanza la tecnología. Incluso hoy en día encontramos máquinas que son más inteligentes que nosotros mismos.
Por eso creo que es importante desechar la educación que se basa en la memorización y centrarnos en las competencias y habilidades que nos hacen humanos, tales como la expresión online, que es tan importante en la vida de las personas, desde el ámbito profesional hasta el social. Y si queremos conseguir esto, quiero terminar con con la famosa frase de Albert Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y con esto concluye mi presentación Expresión a través de recursos online. Espero que os haya gustado a todos y con cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo personal. Muchísimas gracias.